Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En un momentito vamos a iniciar sesión. Bueno, voy a empezar esta sesión para retomar los ejercicios que dejamos. Estos son ejercicios, como ya les comenté, son opcionales para aquella persona que quiera presentarlos. Esto le va a contar para su calificación. Estamos considerando que, bueno, por ejemplo, si una persona pues, no entrega una tarea, eh, esto puede ser un sustituto de ese trabajo que no entregó. De igual manera, como señalamos en el mensaje que les envié, no nada más va dirigido para las personas que, digamos, no enviaron un trabajo, alguna tarea, sino también para alguna persona que diga, bueno, yo envié todos mis trabajos, pero en una salí muy bajo, entonces yo quisiera sustituir esa calificación por, por este ejercicio que creo yo que me va a salir mejor. Entonces, también ahí lo dejamos a esa participación en caso de que alguien diga, bueno, ya estudié bien los ejercicios, creo que puedo hacerlo bien y mando resueltos estos ejercicios. Entonces, esa era la idea, ¿no? De ayudarlos a ustedes con con estos ejercicios. El primero es retoma lo que es teoría de la producción. Bueno, estos ejercicios en realidad retoman lo que es teoría de la producción, teoría de costos, teoría de maximización de ganancias. Retoma los tres grandes temas que vimos en la unidad, eh, en la unidad 2. El primero de ellos hace referencia a un concepto que se denomina rendimientos crecientes a escala, que es, bueno, la forma en la que reacciona la producción en respuesta a un cambio en la cantidad de los insumos variables. Por ejemplo, si suponemos que se duplica la cantidad de insumos o de factores productivos, ¿cómo responderá el volumen de producción? ¿Se duplicará también o no alcanzará a duplicarse o puede ser que se duplique con creces? Este es un concepto, el de rendimientos crecientes a escala. Es un concepto en el cual al duplicar el uso de los factores productivos, capital y trabajo, la producción se duplica con creces. ¿Sí? Este es un concepto que aplica a largo plazo, puesto que a largo plazo es el periodo de tiempo en el que podemos modificar la cantidad de todos los insumos. Y justamente estamos haciendo ese ejercicio aquí, es decir, tenemos dos insumos, que los dos son variables. ¿Qué sucede si, por ejemplo, se duplica la cantidad de insumos o qué sucede si se triplica la cantidad de insumos? ¿Qué sucede con la producción? Entonces aquí se muestran, en este primer ejercicio, se muestran diferentes funciones de producción. Una función de producción, como ya ustedes saben,
pues muestra el volumen de producción que puede obtenerse con una combinación específica de factores productivos. En este caso, dos, capital y trabajo. Entonces aquí lo que se pide es que ustedes analicen estas funciones de producción, que las evalúen con la finalidad de ver si estas funciones presentan rendimientos crecientes, rendimientos constantes o rendimientos decrecientes a escala. Por lo tanto, aquí ustedes tendrán que asignar valores tanto al trabajo como al capital y ver, bueno, unos valores iniciales y posteriormente sustituir esos valores que ustedes hayan asignado y posteriormente duplicar esa cantidad de insumos productivos que ustedes hayan asignado originalmente y posteriormente evaluar cuál es el volumen de producción. Entonces, en este tipo de ejercicios, yo les recomiendo usar valores pequeños para que el cálculo del ejercicio sea más fácil. En este caso, yo les aconsejo trabajar con el 1 y con el 2. Si, por ejemplo, supongan que en el primer caso K y L son igual a 1, se utiliza una unidad de capital, una unidad de trabajo, y bueno, evalúan, sustituyen ese valor en la función de producción y van a ver cuál es el volumen de producción asociado a esa utilización de capital y trabajo. Y en una segunda vuelta, en un segundo análisis, dupliquen la cantidad de factores productivos, en este caso pasando de 1, el doble de 1 pues es 2, entonces evalúen posteriormente la función de producción con K que es igual a L que es igual a 2 y lo pueden hacer. Es una sugerencia para hacer más sencillo el análisis. Aunque hay gente que, por ejemplo, eh, a la hora de hacer los ejercicios de la vez pasada, específicamente este tipo de ejercicios manejó otro tipo de valores. Por ejemplo, al principio puso que K y L son 5, valen 5 unidades, y posteriormente hizo ¿qué pasa si se duplica la cantidad? Que en este caso sería 10. Y vio, bueno, cómo reacciona la producción ante, ante cambios en las variables K y L, ¿no? Al final del día, no importa si lo hacen como yo les sugiero o como ustedes lo hagan, ¿sí? Lo importante es, bueno, recordar cuál es el principio teórico de este concepto, que es rendimientos crecientes a escala, que es una situación en la cual al duplicar la cantidad de insumos, la producción se duplica con creces. Ese es el concepto de rendimientos crecientes a escala. Y rendimientos decrecientes es cuando no alcanza a duplicarse la producción. Mientras que rendimientos constantes, pues es una situación en la que cuando yo duplico la cantidad de factores productivos, también se duplica, en esa misma cuantía, se duplica el volumen de producción. Y entonces ustedes tendrán que ir evaluando en cada una, ¿sí? Poner valores, los que ustedes quieran, y después duplicar esos valores e ir evaluando. Entonces, insisto, no importa si lo manejan como 1 y después 2 o el número que ustedes quieran, el resultado va a ser el mismo. Sí, el resultado, no, ese sí no va a cambiar. Ahí ustedes se los dejo para que hagan ese ejercicio de estar valorando, bueno, cuáles son las funciones de producción que tienen esas características de decrecientes o constantes. Después, bueno, la pregunta 2 es una pregunta ya más teórica, que esta nos remite al tema de maximización de ganancias, que ya es un tema en el cual ya se vio teoría de la producción, teoría de costos, y bueno, ahorita lo que se añade al tema de maximización de ganancias es incorporar lo que es el precio del producto para poder estimar el ingreso del productor o del empresario y contrastar eso con los costos y de esta manera ver si se está obteniendo ganancias o se está obteniendo pérdidas o en este caso no hay pérdidas ni ganancias. Pero de acuerdo a lo que vimos en el capítulo de maximización de ganancias, uno de los principios o una de las reglas de oro que llamamos
para maximizar ganancias es que en este caso la regla de maximización de las ganancias es aquella en la cual el ingreso extra que se obtiene por la venta de un producto se iguala al costo extra de producir esa unidad. Esa es la regla de maximización, en donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Sin embargo, es necesario recordar que como estamos hablando de una estructura de mercado de competencia perfecta, en una estructura de mercado de competencia perfecta, sabemos que pues el precio en ese tipo de estructuras de mercado es igual al ingreso medio y este es igual a su vez al ingreso marginal. De hecho, esto lo demostramos cuando elaboramos una tabla en la cual vimos o veíamos cómo el ingreso medio es igual al precio, que es igual al ingreso marginal. Esto sucede solamente en el caso de una estructura de mercado de competencia perfecta, en la cual la curva de la demanda de la empresa pues es totalmente horizontal. Es una línea horizontal porque la empresa en este caso es tomadora de precios, es decir, toma el precio como algo, como una variable exógena. Entonces, por esa razón, si una empresa en lo individual se enfrenta a una curva de demanda que es completamente horizontal, es decir, es en este caso perfectamente elástica. Sí, es perfectamente elástica. Si ella, por ejemplo, si la empresa intenta subirle el precio, como hay tantas empresas que venden un producto que es homogéneo, pues los consumidores dejan de comprarle y se van a otro tipo de empresas. Entonces, esta empresa sí toma el precio como algo dado y por lo tanto consideramos que el precio que es igual al ingreso medio, que es igual al ingreso marginal. Entonces ahí no hay que hacer otra cosa más que recordar, bueno, esa importante regla de maximización de las ganancias. Después en el punto 3, también es una pregunta teórica. Dice, bueno, en el corto plazo, si una empresa está experimentando pérdidas, entonces, de entrada, pues sabemos que el hecho de que una empresa en el corto plazo esté experimentando pérdidas, pues no quiere decir que deba de cerrar. Entonces ahí ustedes deben de recordar, bueno, qué es lo que sucede si una empresa en el corto plazo experimenta pérdidas. Por ese hecho no quiere decir que deba de cerrar. Los precios pueden mejorar en el largo plazo. Entonces ahí ustedes tienen que entrar al tema de situación con pérdidas y ver si realmente una empresa cierra cuando está obteniendo pérdidas. Y bueno, en este ejercicio, es el 4, este ya es un ejemplo numérico, y se plantea lo siguiente, dice el señor Fernández, tiene una pequeña empresa que es precio aceptante, es decir, toma el precio como algo dado, que se dedica a cortar césped, ¿no? Y esta empresa se dedica a cortar césped, y bueno, el precio del servicio, que es una variable que impone el mercado porque es una variable exógena, es de 20, digamos $20 por acre. Acre es una medida pues de superficie, ¿no? Una medida inglesa. Entonces es de 20 por acre. Los costos de cortar el césped vienen dados por esta función de producción, que es 0.1 q al cuadrado más 10q más 50. Y bueno, de acuerdo a esta información, esta ecuación de costos tiene un componente fijo y también tiene un componente variable. Ya ustedes tendrán que identificar cuál es la parte de la ecuación que es variable y cuál es la parte de la ecuación que es fija. Simplemente recordar que de acuerdo a lo que vimos desde el punto de vista teórico, los costos totales son la suma del costo variable más el costo fijo. Y que el costo variable, pues es aquella parte de los costos totales que dependen del volumen de producción. Aquí en este caso, en esta ecuación, la letra Q representa al volumen de producción. En este caso es el número de acres que esta empresa decide cortar al día. Entonces aquí Q representa la producción de esta empresa.
Y lo que se nos piden es obtener la ecuación de los ingresos, ¿sí? Lo primero es obtener la ecuación de los ingresos, recordando que simplemente los ingresos es el precio, que en este caso es 20, multiplicado por la cantidad, que es Q. Y de esa manera obtienen ustedes la ecuación de los ingresos. Está muy fácil esa pregunta, como pueden ver, ya se las dije. Entonces, el precio es 20 y la cantidad es Q. Y esa es la ecuación de los ingresos. Posteriormente, dice, de acuerdo a la teoría, en el inciso B, de acuerdo a la teoría microeconómica, los beneficios máximos se logran cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. A partir de este principio teórico, estime cuántos acres debe decidir cortar la empresa para maximizar los beneficios. Entonces, ustedes ya tienen la ecuación en el inciso A, obtienen la ecuación del ingreso total, que es simplemente 20 multiplicado por Q, y bueno, para obtener el precio, para obtener el volumen de producción que maximiza las ganancias, lo que tienen que hacer es derivarlo. Derivar la ecuación de ingresos total para obtener el ingreso marginal. ¿Por qué se deriva? Bueno, se deriva porque la derivada te da el cambio. El cambio, en este caso, en el ingreso total, derivado de vender una unidad más de producción. Por eso se obtiene o por eso se aplica lo que es la derivada. ¿Sí? Si tú derivas el ingreso total, obtienes el ingreso marginal, es decir, el ingreso extra que se obtiene por vender una unidad más de producción. Es decir, en otras palabras, es el cambio que experimentan los ingresos totales por haber vendido una unidad más producida. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es encontrar el ingreso marginal que se obtiene derivando la ecuación en el inciso A, y posteriormente también tienen que encontrar el costo marginal. El costo marginal, como ustedes ya saben, teóricamente ya lo han visto, es el costo marginal nos dice cómo cambian los costos totales en respuesta a un cambio en una unidad del volumen de producción. En este caso, también hay que aplicar las derivadas. Si tú derivas el costo total, obtienes el costo extra de producir. Es decir, cómo cambian los costos en respuesta a un aumento en una unidad del volumen de producción. En este caso es el costo marginal, por lo tanto hay que derivar el costo total para obtener el costo marginal y hay que derivar la función de ingresos para obtener el ingreso marginal. Entonces, una vez que ya obtengan eh, ambos conceptos, lo que tienen que hacer es, de acuerdo a la teoría económica, pues una vez que el ingreso marginal es igual al costo marginal, pueden equiparar esos dos resultados y despejar Q, que es el volumen de producción. Entonces, Q va a ser el volumen de producción que hace máximos las ganancias, ¿no? De esa manera obtendrían ustedes el inciso B, la respuesta del inciso B. Esa es una manera. Otra manera más sencilla que podrían hacer es, bueno, dado que esta es una empresa que opera, de acuerdo a lo que nos dice la información, que es una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta, yo sé que en competencia perfecta el precio es igual al ingreso medio, que es igual al ingreso marginal. Entonces, otra forma de obtenerlo es simplemente tomar el precio, que es 20, igualarlo al costo marginal y despejar Q. De esa manera lo pueden obtener incluso mucho más fácil. Son dos maneras de hacerlo. Ahí ustedes podrán decidir cuál hacerlo, o incluso hacer las dos, como para comprobar que efectivamente se obtiene el mismo resultado, ¿sí? Entonces, ya sea que ustedes igualen el ingreso marginal con el costo marginal y después hagan el despeje para obtener el volumen de producción que maximiza los beneficios, o bien irse directamente sabiendo que en una estructura de mercado de competencia perfecta, pues el ingreso marginal también es igual al precio. Entonces, si ustedes igualan el precio, que es 20, con lo que les haya dado del costo marginal y despejan Q, van a ver que van a obtener el mismo resultado. Eso lo pueden hacer incluso
en su ejercicio lo pueden hacer como a manera de comprobación, que efectivamente está bien hecho lo que acaban de hacer. Y bueno, a partir de ahí, ustedes pueden hacer el inciso C, que dice, a partir de los resultados del inciso anterior, es decir, del inciso B, calcule el monto de los beneficios. Para calcular el monto de los beneficios, bueno, a estas alturas ya ustedes obtendrían el valor de Q, es decir, el valor de la producción que hace máximo los beneficios a esas alturas. Y bueno, saben, de acuerdo al principio también teórico, que los beneficios no son otra cosa más que la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Y bueno, lo que tienen que hacer ustedes es aplicar, ¿sí?, ese conocimiento de que los beneficios son iguales a los ingresos totales menos el costo total. Entonces, ya tienen la ecuación de los ingresos totales, que lo obtuvieron en el inciso A, y ya tienen la ecuación de los costos totales, que eso lo da el ejercicio. Entonces, lo único que tienen que hacer es reemplazar el valor de Q en la ecuación de los ingresos y también hacer lo mismo en la ecuación de los costos. Sí es importante verificar a la hora de hacer la operación los signos, ¿sí? Porque en este caso, toda la ecuación de costos, ¿sí?, va precedido de un signo de menos, es decir, el ingreso total menos el costo total. Entonces, aguas con los signos para que no haya un error de ese tipo a la hora de calcular, pues, los ingresos. Entonces así obtienen el inciso D. Y el último inciso menciona lo siguiente, dice, ¿cuál es el costo unitario de producción en el nivel de producción maximizador de ganancias? Entonces, bueno, aquí el costo unitario de producción es cuánto te cuesta producir cada unidad. Ese es el costo unitario de producción. Y recordando lo que vimos en el tema de los costos, pues para obtenerlo tenemos que dividir los costos totales entre el volumen de producción para obtener el costo unitario, el costo por unidad producida. Entonces, en este caso, ya ustedes saben cuál es el volumen de producción que maximizan los beneficios y lo que tienen que hacer es obtener el costo unitario de producción, que se obtiene simplemente dividiendo ese costo total entre Q, que es el volumen de producción, y de esa manera obtendrían ustedes el costo unitario de producción. Sí, con eso harían el inciso E. Y finalmente, bueno, el último ejercicio, ya este es un poco más elaborado porque hay que llenar una tabla. Dice, en la siguiente hoja se presentan datos relativos a la producción que se puede alcanzar con un factor fijo, que es capital, y un factor variable, que es el trabajo. De entrada ya sabemos que estamos hablando del corto plazo, periodo de tiempo en el que al menos uno de los factores permanece fijo. De entrada sabemos que esto es el periodo, el análisis temporal para este ejercicio es el corto plazo. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, nos dan los datos en el cual dice, el precio del producto aquí es D, ahí dice una E, es D, dice, el precio del producto es 5, ahí me faltó una S, es 5, mientras que el precio de la mano de obra es 20 y el costo fijo es 50. El costo fijo, como ustedes saben, pues ese es un costo que no varía. Independientemente de cuál sea el volumen de producción, siempre va a haber un costo de 50. Incluso si no se produce nada, va a haber un costo que es fijo, que es el de 50. Entonces nos piden completar la tabla y una vez que ya se complete, bueno, darle respuesta a estos incisos. La tabla que se presenta muestra, por un lado, lo que es la primera columna, que es el factor fijo, que es el factor variable, que es el trabajo, si va de 0 a 9. Y este es el volumen de producción asociado al uso de ese factor variable. Si, por ejemplo, no hay quien trabaje las máquinas, no hay ningún trabajador, pues la producción va a ser 0. Y posteriormente, en la medida en que yo voy
contratando trabajadores adicionales, pues la producción va respondiendo a ese número extra de trabajadores. Por ejemplo, si yo contrato un trabajador, entonces eso va a generar un volumen de producción de 15. Si yo contrato a otro trabajador y tengo 2 trabajadores, esos trabajadores van a generar 31 unidades de producción y así sucesivamente hasta que si yo contrato a 9 trabajadores, estos van a producir 70 unidades de producción. Y a partir de allí tenemos que calcular la productividad del trabajo. La productividad del trabajo, porque es el factor que es variable, mientras que el capital sabemos que es fijo. Entonces, estas medidas de productividad, que es el producto marginal y el producto medio, están referidas, en este caso, al factor variable, que es el trabajo. Sabemos que hay una productividad de carácter individual, que es el producto marginal, y una medida de productividad de carácter global. Como ya lo indicamos, el producto marginal no es más que cómo cambia la producción por haber incorporado un trabajador más. En este caso empezamos a calcularlo a partir de la segunda fila, ¿sí? Aquí no hay nada que comparar, entonces cuando pasamos de 0 trabajadores a un trabajador, la producción aumenta en 15. Y así sucesivamente. Cuando te contratamos al segundo trabajador, es la diferencia de 31 menos 15, y así sucesivamente obtenemos el producto marginal, es decir, cómo cambia la producción cuando yo contrato a un trabajador extra. Mientras que el producto medio, como ya ustedes recordarán, no es más que el producto total, es decir, la producción entre el volumen de, la producción total entre el número de trabajadores. Aquí igualmente, pues empezamos de la segunda columna, de la segunda fila, toda vez que pues un número dividido entre 0, pues no tiene sentido. Y a partir de allí, ustedes tienen que calcular lo que son los costos variables, los costos fijos, los costos totales. Para ello, van a utilizar esta información que se ofrece, en donde saben que el precio de la mano de obra, pues es de 20, que van a utilizar para estimar el costo variable, y posteriormente también van a utilizar el costo, esta información que es el costo fijo, para poder llenar esta columna que es del costo fijo. Y bueno, recordando los conceptos básicos que vimos, en el cual pues el costo total tiene 2 componentes, una parte es variable y otra parte es fija. Ahí ustedes van a ir haciendo la suma y van a obtener el costo total. Para este ejercicio en concreto, van a calcular también el costo marginal. Como ustedes lo vieron en las copias que yo les di, hay 2 formas de calcularlo. ¿Sí? Una forma de calcularlo, que es la más sencilla, es la diferencia de los costos. Es ir viendo cuánto cambia el costo en respuesta a un cambio en el volumen de la producción. En este caso, ¿sí? También una forma alternativa de calcular el costo extra de producción es mediante la fórmula el precio del insumo variable entre su productividad, que en este caso el precio del insumo variable es el salario y dividido entre su productividad marginal. Recuerdo que cuando vimos esto, sí, yo lo expliqué en un video en donde señalábamos, bueno, el costo variable, el costo marginal no es otra cosa más que cómo cambian los costos totales en respuesta a un cambio, digamos, de una unidad en el volumen de producción. Ya nos están corriendo, ¿verdad? A ver, permítanme. Ahí está. Todavía se ve, ¿verdad? Ya nos está corriendo el Zoom. Tiene la ventaja de que se ve mejor que la plataforma de la V, pero la desventaja es el tiempo. Bueno, nos vamos a apurar. Entonces, decíamos, el costo marginal no es más que los cambios en los costos totales en respuesta a un cambio en el volumen de producción. Pero, como el costo fijo no varía, pues en realidad es el cambio en el costo variable entre un cambio en el volumen de producción. Pero los costos variables no es otra cosa más que el precio del insumo multiplicado por la cantidad del insumo, es decir, W por delta L, que divide delta Q.
Es decir, si hacemos un reordenamiento algebraico, pues vamos a ver que el costo marginal no es más que el precio del insumo dividido entre la productividad marginal del trabajo. En caso de que se llegue a cortar, podemos hacer otra sesión. En caso de que no los corten, ¿no? Aclaro, para que no digan, no, es que el maestro se salió abruptamente, no nos avisó. Si me salgo abruptamente es porque me cortó el Zoom. Y si es así, pues yo les pido 2 minutos en lo que programo otra y nos volvemos a conectar. Pero bueno, espero que nos dé tiempo. Y bueno, aquí vienen otras medidas como el costo variable medio, que ya ustedes saben que es el costo variable medio, el costo fijo medio, el costo total medio. Simplemente es dividir esos costos entre el volumen de producción, sacar los ingresos, que no es otra cosa más que multiplicar el precio, que en este caso el precio, pues aquí el ejercicio menciona que el precio del producto es de 5 y lo van a multiplicar por la cantidad que se produce. Y ese es el ingreso. Y bueno, los beneficios se van a obtener de la diferencia de los ingresos menos los costos. Entonces ya una vez que tengan la tabla, tendrán que dar respuesta a este tipo de preguntas. Primero, determinar el nivel de mano de obra que hace máximo el nivel de producción. Está muy fácil, la verdad. Con base en la tabla, cuál es el nivel de insumo variable, es decir, cuál es la cantidad de mano de obra que hace máxima las ganancias. Aquí es observar, ¿sí? Aquí es observar, no es otra cosa más que observar cómo evolucionan los beneficios y qué pasa, por ejemplo, si encuentran dos casillas en la cual es exactamente la misma cantidad. Dirían ustedes, bueno, ¿cuál casilla es la correcta? Bueno, pues para eso tendrán que recordar el principio según el cual para maximizar las ganancias, el ingreso marginal es igual al costo marginal. Bueno, más bien que el ingreso marginal, que es igual al precio, que aquí en este caso es 20, tiene que ser igual al costo extra, es decir, al costo marginal. Por lo tanto, en el punto en donde el precio, que es 20, sea igual al costo marginal, que también debe ser 20 para que sea igual, en ese punto se maximizan los beneficios. ¿Sí? De esa manera ustedes contestan de manera muy exacta en qué nivel de insumo se hacen máximas las ganancias. Y a partir de allí también, ¿sí? Dependiendo de esa respuesta, ustedes van a obtener la pregunta D. ¿Sí? Entonces, repito, el inciso D es solamente una respuesta, no hay dos respuestas, es una, que es esa observación en donde el precio igual al costo marginal. Y a partir de allí pueden obtener esta simplemente viendo el cuadro. Y bueno, se pide hacer 3 gráficas. En la primera gráfica ustedes van a sacar los costos, van a graficar lo que es el costo marginal, costo total medio, costo variable medio, el precio, ¿sí? El precio tómenlo como una variable fija, así que se mantiene fija siempre. Entonces, va a ser, por lo tanto, una línea totalmente horizontal, ¿sí? Horizontal, es decir, esa va a ser la curva de la demanda de esta empresa, que es totalmente elástica. Y, bueno, analizar esa gráfica. En la segunda gráfica van a graficar los beneficios, que al principio, pues, son negativos, y posteriormente van a ir creciendo hasta alcanzar un punto máximo y después ha de crecer. Van a incorporar también los ingresos y los costos para ver cómo evolucionan conforme van cambiando los ingresos y los costos. Ahí se pueden dar una idea de cómo graficarlos en las copias. Ahí viene una gráfica en donde en la parte de arriba vienen ingresos y costos y en la parte de abajo se dibuja cómo evolucionan los beneficios. ¿Sí? En la tercera van a dibujar el producto físico total, y debajo de ella van a poner el producto medio y el producto marginal y recordar, bueno, cuáles son las relaciones que existen entre el producto medio, producto marginal y producto físico total, que esos son temas que van a venir en el examen. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería de mi parte. Si hay dudas, pues lo pueden hacer, pueden plantearlas, por si alguien quiere comentar algo. Respecto a la entrega del trabajo, lo pueden hacer el día lunes.
No, perdón, el sábado, es el sábado. Lo que vamos a hacer el día lunes es el examen, ¿sí? El lunes 22. El lunes 22 recorrimos la fecha para que sea el lunes 22 el examen y tengan buen tiempo para repasar todos estos temas. Yo veré la manera de que en la siguiente semana hagamos una clase a manera de repaso de algunos conceptos importantes y que ustedes tengan anotadas, pues ya preguntas muy concretas, muy específicas, muy puntuales sobre todo, ¿no? Después de haber leído, después de haber revisado el video, pues adelante, anotar las preguntas de manera muy precisa para que la respuesta también sea lo más precisa posible. Derivada de la última clase, por ejemplo, una de sus compañeras me hizo notar que hubo un error de dedo en el problema de maximización de ganancias. En lugar de .3, me parece que era .1. Pero bueno, no pasó nada, ¿no? Nada más era arreglar ese número. Pero estuvo bien la observación, entonces si ustedes tienen alguna observación, háganla saber para que se corrija y se mande a todos. Bueno, yo no sé si haya alguna duda de su parte respecto a este ejercicio. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Lo sintieron sencillo, fácil? Yo espero que sí, para que de esta manera ustedes puedan entregar un buen trabajo. Sí, este va a ser un trabajo individual, recuerden, va a ser un trabajo individual. Y pues, si logran alcanzar la máxima nota, pues qué mejor para que todo esto sume a su evaluación. Entonces háganlo con tiempo, ¿sí? Para que el día sábado ya nada más le den una repasada final a los ejercicios, corroborar que los signos estén bien hechos, que las operaciones estén bien calculadas, etcétera. Y les pido, como siempre, que si le van a tomar foto al ejercicio, que la foto sea nítida, lo más clara, y que a la hora de que ustedes hacen el ejercicio en su cuaderno, pues sea clara, sea ordenada, para que no haya dificultades a la hora de la revisión. ¿Sí? Eso es lo que yo les pediría, que las operaciones que ustedes hagan en la libreta, pues sea lo más ordenada, lo más clara posible la foto, para que se pueda evaluar con mucha facilidad, ¿no? Que los números sean entendibles, que las letras sean entendibles, para que quede claro. Bueno, entonces, si no hay preguntas, la entrega es el sábado y el examen sería para el 22, teniendo el compromiso de hacer una reunión la próxima semana. Una o quizás hasta dos, ¿no? Dependiendo de las necesidades que ustedes tengan por aclarar algunos temas. Entonces, bueno, escríbanme si me están escuchando, escríbanme, pues, si no hay dudas. De mi parte, todos, profe, gracias. Muy bien. Pues espero que haya quedado clara la explicación. Y bueno, esta vez no, creo que no le puse grabar. Pero bueno, ahí dice grabando, profe. Sí, creo que no le puse grabar a esta sesión. Ahí se ve que se está grabando, profe. Sí, ok, bueno, si se está grabando, entonces no hay problema. ¿Nos puede compartir la liga, por favor? Sí, en cuanto acabe se la mando. Gracias por el apoyo.